Apocalipsis capítulo 15. Dice la bendita palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y del templo se llenó de humo, por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 al versículo 8. Muy buenas noches tengan todos ustedes una vez más. Sean muy bienvenidos a esta cita de los jueves a las 7 de la noche. Tiempo del porvenir. Estamos haciendo un estudio sistemático del último libro de nuestras Biblias, el libro de Apocalipsis, en el griego Apokalipsus, que significa quitar la cubierta, correr el velo, descubrir lo que está allí escondido, que Dios quiere que usted y yo sepamos como iglesia, eventos que se darán escatológicamente, es decir, a tiempos futuros y tal vez un futuro no muy lejano. He leído Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 al 8 en Reina Valera 1960. Este capítulo, podríamos decirlo así, corto capítulo, se conoce como la preparación para las copas de la ira. Es decir, es un preludio de lo que acontecerá en el capítulo 16. Recuerde que estamos dentro de un paréntesis que se da entre juicio y juicio. Ha sonado la 7ª trompeta. Y la 7ª trompeta inmediatamente nos arroja a la primera copa de la ira. Sin embargo, todavía no se han dado esos juicios. Todavía no han comenzado. Estamos apenas acercándonos. Vamos en el capítulo 15, que va muy de la mano, que son un preludio, con el capítulo 16, donde se habla de la preparación para las copas de la ira que se verán en el capítulo 16. Bueno, pues al finalizar nuestro estudio anterior, es decir, cuando finalizamos nuestro capítulo 14, leímos en los 2 últimos versículos, y permítame considerar esos 2 últimos versículos para recordarlos, porque tienen mucho que ver con lo que viene también aquí en el capítulo 15. Permítame leer los 2 últimos versículos que estudiamos en el capítulo 14, en el capítulo anterior. Dice Apocalipsis 14, 19 y 20. Dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios,
y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Así que el periodo de la gran tribulación, pues será una época, digámoslo así, de cosecha, pero no el tipo de cosecha que nosotros nos imaginamos. Inclusive a veces se cree que esto tiene que ver con evangelismo, que la cosecha está madura, que ya está, que está lista para la siega, y se cree que eso es que la gente está lista, con el corazón dispuesto para recibir a Cristo como Salvador. No tiene nada que ver con eso. Entonces a veces inclusive hasta por ahí hasta lo cantamos. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, levántate y predica a todas las naciones. Y a veces como que nos animamos pensando que este texto tiene que ver con evangelismo, que vamos a salir ahora sí a las calles, a los parques a evangelizar, porque ya todos los corazones están listos, quietos, están inspirados, están sensibles para la predicación del evangelio. Pero no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso Apocalipsis 14, 19 y 20. Por eso lo quiero leer, porque sencillamente a veces se malinterpreta este texto, pensando que es que ya la cosecha está lista, listos las personas para arrepentirse, para recibir a Cristo como su Señor y Salvador. No, esto no tiene nada que ver en este periodo de cosecha, aunque es un periodo de cosecha durante el periodo de la gran tribulación. Sin embargo, aquí no está hablando de evangelismo. Muchos han pensado que, en su opinión, que durante este periodo, durante este tiempo, se ganarán muchas almas. Es decir, que al final de lo que está diciendo aquí el texto, que cuando el ángel dice que mande la hoz y que ya la tierra está lista para la gran vendimia, se cree que es evangelismo, pero no. Se cree que se ganarán muchas almas. De hecho, en el periodo de la gran tribulación sí se va a convertir mucha gente, porque el evangelio será predicado. Es decir, a pesar de que la iglesia ya no esté allí en ese periodo de la gran tribulación, sin embargo, los 144,000 sellados, que son 12,000 de cada una de las tribus de Israel, van a predicar el evangelio por todo el mundo y mucha gente se va a convertir. Por supuesto que sí, muchos se van a convertir. Pero el texto aquí de Apocalipsis 14, 19, 20 no tiene nada que ver con evangelismo. Quiero hacer esa claridad. No tiene nada que ver con que la tierra está madura, que las almas ya están listas, que no falta sino predicarles, inmediatamente les predicamos, ahí mismo se van a convertir. No tiene nada que ver con eso. Está hablando de otro tipo de cosecha. Aquí está hablando de que sí va a haber una cosecha durante el periodo de la gran tribulación, pero no es propiamente el ganar almas. No es esa la actitud o la intención del texto que nos está diciendo acá en Apocalipsis capítulo 14, versículo 18 y 19. No es en esos términos que se aplica el concepto aquí, en este texto. La escena que Juan está viendo es impresionante. Tenemos que regresar al Antiguo Testamento. ¿De qué es lo que está queriendo decir Juan aquí cuando escribe aquí en el Apocalipsis 14, 18 y 19? El libro del profeta Isaías, tenemos que ir allá a echarle una ojeada a ese libro del profeta Isaías, porque Isaías también hace referencia a la segunda venida del Señor Jesucristo en la tierra. ¿Cuándo será la segunda venida del Señor Jesucristo en la tierra? Al final de la última semana, de la semana de Daniel, la semana 70, es decir, el periodo conocido como la gran tribulación. Al final aparecerá el Señor por segunda vez y dice la Escritura que todo ojo le verá. Mire lo que dice Isaías también hablando de la segunda venida del Señor. Dice Isaías 63, versículo 1 y versículo 2 dice: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso es en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Bueno, algunos lectores de la Biblia creen que es una descripción relacionada aquí cuando se habla de Cristo, se asocia, otros lo asocian con la muerte de Cristo en la cruz. Cuando habla, ¿por qué es rojo tu vestido
y tus ropas como el lagar que has pisado o que ha pisado el lagar, tampoco está haciendo referencia a la crucifixión de Cristo, pero no tiene ninguna referencia a este evento. Algunos lo asocian con ese evento que está hablando este texto aquí de Isaías, con la muerte, con la crucifixión de Cristo, pero tampoco tiene ninguna referencia con ese evento, porque los siguientes versículos de Isaías 63 nos lo aclaran. En el versículo 3 de Isaías 63 dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Esta escena no es de Jesucristo en su primera venida para salvar. Esta escena no es de Cristo para venir a morir en la cruz, sino de Cristo en su segunda venida, regresando para juzgar. Téngalo bien presente allí, Isaías 63, versículo 1 al versículo 6. No tiene nada que ver con la primera venida de Cristo como Salvador. Él aquí no viene a salvar, aquí ya viene como juez, y viene en su segunda venida. Tampoco viene por su iglesia, ya viene con la iglesia y viene a juzgar a todos los impíos. Es lo que viene a hacer aquí, es lo que tiene que ver este texto de Isaías capítulo 63, versículo 1 al versículo 6. Así que en los tiempos de Isaías, de hecho también en la actualidad inclusive, existen pueblos donde se celebraba se celebraba la cosecha y la vendimia de una manera todavía muy tradicional. Es decir, para extraer el apreciado zumo de la uva, para extraer la gente pisa o depositaban, después de que que cosechaban la uva, lo depositaban en recipientes con agujeros. Y las personas se metían entre esos, eran unos recipientes un poquito grandes, y se metían allí a pisar la uva descalzos, es decir, con los pies. De esa es lo que está haciendo uso aquí Juan, para explicarnos de alguna manera lo que va a venir a hacer el Señor en su segunda venida. En su segunda venida, es decir, quiere decir que la gente, de alguna manera, en la costumbre de los tiempos de Jesús, y aún en algunas culturas todavía se usa eso, de que se extrae la uva, se echan en los recipientes, y las personas se meten entre esos, digámoslo así, timbos allá llenos de uva, y empiezan a machacarla, pero con los pies, y los timbos tienen algunos agujeros por donde sale el zumo de esa uva. Así que los colocaban, como bien dije hace un momento, en grandes recipientes y se metían allí. Y pues esa tarea hacía que de alguna manera sus vestiduras se mancharan, es decir, con el jugo de la uva, con el zumo de la uva. Así que el cuadro que vemos en este versículo es el del espectador, el de Juan, que está mirando, que observa cómo se está manchando la magnífica vestidura de nuestro Señor Jesucristo, pues al pisar y aplastar el contenido de la prensa. Es decir, en su primera venida al mundo fue Jesucristo quien derramó su sangre, quien derramó su vida, pero le rechazaron. Y ahora aquí en la segunda venida, Él es el que está pisando el lagar. Es lo que está queriendo decir Juan. Él es el que pisa el lagar, y es la sangre de los malvados la que mancha su vestidura. Es decir, de hecho, Él los reunirá, como lo veremos en Apocalipsis 16:16. Dice, en el lugar en que en hebreo se llama el Armagedón. Allí es donde este evento no será una única batalla, sino una guerra, la guerra del Armagedón. Allí, como vemos, sencillamente el mismo Señor se encargará de hacer su justicia. De hecho, al final dice que en los textos que leímos de
del capítulo 14, permítame leerle de nuevo. Mire lo que pasa. Versículo 20 dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Si nota que el escritor está haciendo uso de la cultura que tenían, de cómo era que exprimían la uva para sacar el jugo, y que se metían allí a pisarla y se salpicaban los vestidos. Pues el escritor está usando de esa figura para lo que va a hacer el Señor Jesucristo cuando venga a vengarse de sus enemigos, de todos los que lo rechazaron. Dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Esa expresión, hasta los frenos de los caballos, pues más o menos los frenos de los caballos están más o menos a 1 metro de altura. Por lo menos a 1 metro de altura. Y se habla de 280 kilómetros de distancia, que es lo que tiene que ver con la medida de la tierra de Palestina de aquellos días. 280 kilómetros, o sea que imagínense, 1 metro de altura, donde algunos escritores dicen que inclusive los caballos podrán nadar en la sangre de tantos seres humanos. Posiblemente es una figura hiperbélica, es decir, una hipérbole, para de alguna manera exagerar. ¿Qué es una hipérbole? Una hipérbole es como, por ejemplo, cuando usted le dice al niño, le he dicho 1000 veces que se esté quieto. Usted no le ha dicho 1000 veces porque usted no lo cuenta, sino es una exageración. Posiblemente puede ser. Pero lo que sí nos quiere mostrar aquí es que cuando el Señor venga por segunda vez, va a ser un juicio terrible para todos aquellos que rechazaron a Cristo. Que la sangre va a ser derramada de una manera tremenda. Es decir, el Señor no va a tener aquí compasión. Ya la misericordia definitivamente se habrá acabado. Ya la gracia se habrá acabado. Ya la oportunidad se habrá acabado para el pecador. Así que es lo que está mostrando el Señor, y es lo que se conoce como la guerra del Armagedón. Dice en el lugar, Apocalipsis 16 dice que Él los reunirá en el lugar que en hebreo se llama el Armagedón. De hecho, el anticristo va a hacer que todas las naciones vengan a pelear contra Cristo allá en ese lugar. Cuando lleguemos al capítulo 16, ya más adelante vamos a mirar en más detalle todo este tema de la guerra del Armagedón. Así que este evento no será una única batalla, será más bien una guerra, la guerra del Armagedón. Y así hemos llegado aquí al capítulo 15, con eso en mente. Hemos llegado al capítulo 15 porque aquí nuevamente tenemos otra señal del cielo. Y Juan ve a 7 ángeles que tenían las 7 últimas plagas, es decir, las 7 copas de la ira. Los capítulos 15 y 16, como decía hace un momento, esos capítulos están relacionados porque veremos el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Hubiéramos pensado que los peores juicios ya habían pasado, ya esos juicios que involucran grupos de 7. ¿Se acuerda que hablamos de grupos de 7 en los juicios? Que comenzaron con los 7 sellos, que posteriormente fueron las 7 trompetas, que nos habla de 7 personajes. ¿Cuáles son esos 7 personajes que nos hablan? La mujer, que es Israel, el dragón escarlata, que es Satanás, que persigue a la mujer, el hijo varón, que habla de Jesucristo, el arcángel Miguel, el remanente de Israel, y las 2 bestias, la que sale del mar y la que sale de la tierra, que es el anticristo y el falso profeta. 7 personajes que están aquí inmersos, participando de alguna manera también durante esos juicios que tienen que ver con grupos de 7 sellos, 7 trompetas, y pareciera que estos juicios ya llegaron a la tope. Pareciera que estos juicios, ya de lo que hemos leído y hemos estudiado, ya definitivamente ya son lo peor que ha sucedido, que ya han pasado los peores juicios. Pero no, mi querido, todavía no. Aunque estos juicios han sido terribles, sin embargo, ahora llegamos a la otra serie de juicios de las 7 copas de la ira, y estos serán peor que los anteriores. Serán más terribles que los anteriores. Esto, cada vez el Señor va apretando más la tuerca. Cada vez el Señor va apretando más las clavijas a esta humanidad. Cada día más. Así que recordemos que el propósito de la gran tribulación es el juicio de Dios. No es otro. No es un tiempo de purificación para la iglesia. No es un tiempo de segundas oportunidades. Es un tiempo de juicio. El periodo de la gran tribulación. Dios va a sacar su iglesia de esta tierra.
en un acto sobrenatural que se conoce como el rapto o el arrebatamiento, que bien nos dice la Biblia que serán un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto se demora uno en un pestañeo? ¿Cuánto se demora uno? Pues así vamos a ser raptados. Así vamos a ser raptados. Y si usted está dispuesto a aceptar la gracia del Señor, entonces usted también podrá escapar de ese juicio. Esto es para quienes hemos creído en Cristo, para quienes hemos creído en su obra salvífica. Esta mañana hablábamos del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo vino al mundo, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó, que Cristo ascendió y que Cristo volverá. Para quienes hemos creído esa verdad por la fe, quienes lo hemos creído, para ellos, para la iglesia del Señor, hay una promesa: vendré otra vez, vendré y lo sacaré, como bien dijo allá también el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nos encontraremos con él en las nubes. Es una promesa para la iglesia que se conoce como el ekaleo en el griego, que tiene que ver quiere decir llamados a estar fuera de. El Señor nos tiene, por eso dice que aquí somos peregrinos, que aquí simplemente somos embajadores. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y aunque estamos en el mundo, mas no somos del mundo, dice el mismo apóstol Juan, por allá en el Evangelio. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el mundo aborrece a los que no son del mundo. Usted y yo nos aborrece el mundo porque no pertenecemos a este sistema espiritual del mundo que está gobernado por Satanás. Usted y yo somos diferentes. Y si usted está ahí, si usted es receptor de la gracia, si usted ha aceptado la gracia que el Señor todos los días ofrece gratuitamente porque es gracia, sencillamente usted también podrá escapar de ese juicio. Usted no va a pasar a través de todo este periodo si ha confiado en Cristo como su Salvador, pero más que Salvador, como su Señor, el Señor de su vida. Pero usted necesita saber lo que van a pasar los demás, los que han rechazado a Cristo. Necesitamos como iglesia conocerlo. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el futuro que les espera a aquellos? Nosotros ya pues digamos que vamos para el cielo, que estamos esperando el rapto, que estamos esperando el arrebatamiento. Pero ¿qué de los que se quedan? Para ellos es que el Señor habla que vendrá en la guerra de Armagedón y los pisará como el lagar. Es decir, Él mismo los va a machacar, Él mismo va a imponer sus juicios y la sangre será hasta 1 metro de altura por 280 kilómetros de dimensión. La mortandad va a ser tremenda en la tierra. Para ellos, yo no sé si usted tenga familiares ahí, mi querido. Yo también los tengo, familiares, vecinos, amigos, conocidos, para ellos, hermano. Y si usted también necesita conocer esta historia, no solamente decir, ay, ya vamos para el cielo, qué bueno. Necesitamos conocer el futuro que les espera a todos aquellos que han rechazado a Cristo. ¿Por qué necesitamos conocerlo? Pues esto debe despertar en la iglesia el celo, el interés en testificar de Cristo, aprovechar cada oportunidad de predicarle y de predicar el evangelio de la cruz, no otro evangelio, el de la cruz. Y ese evangelio de la cruz ofende el orgullo humano, ofende la razón humana, ofende la naturaleza humana, pero no es ofensivo, pero ofende. A la gente no le gusta que le hablen de eso, pero es una necesidad. Digámoslo así, es un mal necesario, hermano. Como dijo alguien, yo prefiero que la gente se vaya para el cielo haciéndome mala cara y no arrullarlos para el infierno. Así de sencillo es. Así de sencillo es. Entonces necesitamos conocer esto, el destino que le espera a esta humanidad que está sin Cristo. Así que el capítulo anterior, es decir, el capítulo 14, trató acerca de esta cosecha de los santos, para ser llevados a su hogar celestial por un lado y del juicio divino que destruirá a los impíos por otro lado. Ahora, vamos a ver un poco más en detalle lo que ya se había anunciado en el capítulo 11 de este libro de Apocalipsis. Por allá en el capítulo 11, versículo 18 dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido.
y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Por un lado, vamos a ver el juicio de Dios que concluirá con las 7 plagas postreras, que comenzarán en el siguiente capítulo, como ya lo advertí antes, es decir, en el capítulo 16. Y por otro lado, en este capítulo 15, tendremos ocasión de ver la alegría de los santos redimidos, disfrutando ya en la presencia de Dios, en el cielo. Amén, gloria a Dios por eso. Entonces hay dos vertientes acá. Así que a lo largo de este capítulo 15, nos vamos a encontrar con 3 visiones que tiene el apóstol Juan. La primera, él ve 7 ángeles preparados para ejecutar los juicios postreros de Dios. Eso está en el versículo 1. Lo segundo que ve, el gozo de los santos en el cielo. Versículo 2 y versículo 3. Y lo tercero que ve Juan es el templo del tabernáculo en el cielo es abierto. Versículo 5 al versículo 8. Eso es lo que vamos a ver. 3 visiones acá. Iniciemos la primera. Miremos la primera. Es decir, la de los 7 ángeles preparados para ejecutar los juicios de Dios. Versículo 1 dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Mire la expresión, vi en el cielo. Mire esa expresión, nótela allí. Vi en el cielo otra señal. Esta expresión conecta este capítulo 15 con el capítulo 12, versículo 1. Tome nota. Esta expresión, vi en el cielo otra señal, del capítulo 15, versículo 1, nos está conectando con el capítulo 12, versículo 1, donde dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿A quién se está refiriendo esta señal? Sí, Señor, a la nación de Israel. Así que los 7 ángeles de la ira están unidos a los juicios que se seguirán hasta que Cristo venga. Es decir, lo cual ocurrirá, allá en el capítulo 19, cuando vendrá el Señor por segunda vez. Desde este capítulo, es decir, desde el capítulo 12 hasta el regreso de Cristo, tenemos aquí una serie de eventos que se verán o que serán o que están íntimamente relacionados a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 19. No hay que perdernos de la ruta. Así que ahora, esto no quiere decir que haya un orden cronológico. Los eventos no están en orden cronológico, ya lo hemos repetido varias veces, sino más bien en un orden lógico. No cronológico, sino lógico, que consiste en contar los mismos eventos, pero con más detalles. Eso se conoce como la ley de la recapitulación. Un ejemplo, Génesis 1 nos habla de toda la creación, quienes estamos estudiando los lunes, toda la creación, y el Señor nos cuenta detalle a detalle, día por día. Pero en el capítulo 2 usted encontrará que el Señor vuelve a hablarnos de la creación. Uno diría, ¿pero qué pasó otra vez? ¿O será que son 2 creaciones? ¿O qué pasa? No. Lo que pasa es que se conoce como la ley de la recapitulación que existe a lo largo de la Biblia. Es decir, en el capítulo 1 el Señor nos habla todos los eventos de la creación y por último al hombre.
pero en el capítulo 2 el Señor se enfoca más detalladamente en el hombre. Es lo que está pasando aquí en Apocalipsis. Entre el capítulo 12 al capítulo 19 vamos a encontrar algunos eventos que están repetidos como ya los vimos en el capítulo 14, pero no quiere decir que es que el Señor no tenía nada más que hacer. Sencillamente se conoce como la ley de la recapitulación, donde Él nos va contando con más detalle, le va poniendo más énfasis a ciertos eventos. Por eso estos eventos no están en orden cronológico, sino más bien en orden lógico. Es decir, cada cosa la va sincronizando en su debido momento y respecto a cada una de las situaciones que se vayan dando. Ahora, Juan ve en el cielo una nueva señal que le produce asombro y admiración. Dice, se trata de los 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Miren esa visión de Juan. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. En los capítulos anteriores ya se nos ha hablado mucho acerca de los juicios de Dios. Hemos visto los 7 sellos, hemos visto las 7 copas de la ira, pero debemos notar que son descritas aquí como las 7 plagas postreras, es decir, las 7 copas de la ira. En ellas vamos a ver un fuerte énfasis en el carácter definitivo de estos juicios, puesto que con ellas nos dice el apóstol Juan que se consumaba la ira de Dios. Lo dice así en el versículo 1, volvámoslo a leer. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, dice, él estaba admirado. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, ¿sí lo nota? Porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Esa expresión se consumaba, la expresión se consumaba, viene del griego aeres, A-E-R-E-S, aeres, y es usado en un tiempo que presenta un evento del futuro como si éste ya se hubiese realizado. Es lo que significa, dice, se consumaba, pero hasta ahora vamos en el capítulo 15. Entonces, si nota que estos eventos no están en orden cronológico, sino más bien en orden lógico. Entonces, al terminar el capítulo anterior, es decir, el capítulo 14, vimos, o mejor, cuando se está hablando de ese aeres, permítame, cuando se está hablando del aeres, es decir, la expresión se consumaba, es usado en un tiempo que presenta, como bien dije hace un momento, un evento del futuro, como si ya, lo expliqué, ya se hubiese determinado, como si ya se hubiese cumplido, como si ya se hubiese desarrollado. Así que al terminar el capítulo anterior vimos que los hombres impíos estaban ya como uvas maduras, listas para ser vendimiadas, es decir, listas para ser recolectadas, listas para ser cosechadas. Mire lo que dice el capítulo 14, versículo 18, dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Vuelvo y hago la claridad. Aquí no está hablando de evangelismo. Aquí no está hablando de que las almas están listas para predicarles el evangelio y que inmediatamente se van a convertir. Porque a veces nosotros somos muy optimistas en eso. Aquí no está hablando nada de eso, mi querido. Hay canciones inclusive, mete tú, y que la tierra está lista y que la cosecha está lista y que no sé qué. Ojo con eso. Porque ahí no está hablando de predicar el evangelio, no está hablando de nada de eso, está hablando del juicio del Señor en el Armagedón cuando venga en su segunda venida, que pisará a sus enemigos. Está hablando de que los ve como uvas maduras. Habían llegado a un punto de endurecimiento los seres humanos y de oposición contra Dios que resultaba imposible la conversión. Es cuando está hablando de las uvas maduras.
De esas uvas maduras no está hablando de personas que están listas para predicarle, no. Está hablando del corazón de los hombres que se han endurecido al máximo, al tope, y que ya Dios no los va a tolerar más. Y vendrá en su segunda venida a machacarlos en el lagar, como Él mismo lo ha dicho. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo eso! Lo vamos a ver en el versículo 10, en el capítulo 16. Lo vamos a ver allá paso a paso cuando lleguemos allá. Cuando la respuesta de los hombres a cada uno de los juicios de Dios será más bien, en lugar de arrepentimiento, será la blasfemia y la falta de arrepentimiento. Oiga, qué tremendo es el corazón del ser humano. Lo vamos a encontrar en el capítulo 16, en el versículo 9, en el versículo 11 y en el versículo 21. Mire cómo dice: y los hombres blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron para darle gloria. ¡Qué tremendo el hombre! ¡Qué tremendo el hombre! Uno pensaría que el hombre con el agua al cuello, inmediatamente, Dios mío, sálvame. No, no, es totalmente lo contrario. Entonces, por eso, esas canciones que dicen por ahí, que la siega está madura y que lista para la cosecha, y que tiene que ver con evangelismo, hermano, bote esa música, porque eso no tiene nada que ver con eso. Está hablando es cuando el Señor va a ver el corazón de los hombres tan endurecido, blasfemando contra Él, con el puño erguido contra Él, y el Señor va a venir a pelear contra ellos y los va a poner allí en cintura, es decir, los va a machacar como en el lagar. Dice que la sangre será como al metro de altura por 280 kilómetros de dimensión. ¡Qué tremendo! Aquí no está hablando nada de evangelismo, mi querido. Nada tiene que ver con eso. Así que lo que vamos a ver en el siguiente capítulo es eso, la respuesta de los hombres ante los juicios de Dios. Será solo blasfemia y no habrá arrepentimiento. Su actitud es la que provocó esta nueva serie de juicios que vemos aquí. Esto ya había sido advertido por Dios mismo en la ley. Por allá en el libro de Levítico, capítulo 26, el Señor ya lo había dicho. Miren esto. Levítico 26, 21 dice: si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. ¿Cuántas son las copas de la ira que vio Juan? 7 ángeles con las plagas postreras. Más claro no canta, ¿sí nota? Así que llegados a este punto, podríamos decir que a partir de aquí el propósito de Dios no es tanto buscar la conversión de las personas, porque no van a querer convertirse, sino más bien de traer sobre ellas el justo, óigame bien, el justo juicio. Es un juicio justo, porque Él es santo y ha dado tanta oportunidad que la gente aún en esos tiempos le irán a rechazar. Por eso, aunque los juicios simbolizados por los 7 sellos y las 7 trompetas fueron fuertes, sonaron fuertes, sin embargo eran juicios parciales. Eran juicios parciales, superficiales, comparados, porque a partir de aquí las limitaciones desaparecerán y los juicios afectan el universo entero y se centran especialmente contra el reino de la bestia. ¿Cuál bestia? El anticristo. ¿Y quién más? Su compinche, el falso profeta. Así que, sin lugar a duda, el tema de la ira de Dios no nos gusta. No nos gusta que nos hablen de eso. Ay, pero qué palabra tan dura. No nos gusta que nos hablen de eso. Se habla muy poco de ello. Incluso entre los mismos creyentes. No nos gusta que nos prediquen de eso, que nos hablen de eso. A veces pareciera que el pueblo de Dios se avergonzara de la ira de Dios y de las manifestaciones terribles que aquí se muestran en estos juicios. Como que no quisiera hablar de eso. Sin embargo, vamos a ver en este pasaje que la manifestación de la ira de Dios produce uno de los cánticos más hermosos de alabanza que encontramos en la Biblia, que se han escuchado y se escucharán en el cielo. A todos nos agrada pensar eso, que todo solamente es amor. Y de hecho, se van a cantar en el cielo
el cántico de Moisés, muy posiblemente. Ese cántico cuando Moisés atravesó el Mar Rojo y pasaron al otro lado y cantaron ese cántico en dos momentos. Cantaron en tiempo pasado mirando cómo el Señor los había librado de los carros de Faraón, cómo los había librado de los egipcios, cómo los había pasado al otro lado a través de una manera milagrosa el Mar Rojo. Ahora miran hacia el pasado, pero ahora miran hacia el futuro, es decir, cuando Cristo vuelva. Eso es lo que van a cantar ellos allí. Y este cántico se va a escuchar en el cielo. Así que no nos gustaría, no nos agrada, o nos agrada mejor, pensar más en el amor de Dios. Y cuando se nos menciona su ira, pues nos parece que es algo ajeno a su carácter. ¿Cuánta gente dice hoy en día, Dios es amor, Dios nos ama, Él no va a mandar a nadie para el infierno, Él nos va a mandar a todos para el cielo, no es que Él es bueno, Él es solo amor? Pero a veces cuando no queremos que se nos mencione su ira, sino que solo su amor, también a veces desconocemos que la ira de Dios también tiene que ver con su carácter. Dios es fuego consumidor, Dios es justicia. Ningún creyente dudaría en admitir que el amor es uno de sus atributos, de los atributos de Dios, pero tampoco podemos desconocer, y hay quienes, muy pocos, se atreverían inclusive a decir que la ira de Dios también hace parte de su carácter. No nos gusta hablar de eso, no nos gusta que nos hablen de eso. Evidentemente, esta visión de Dios encaja bien en las preferencias del ser humano. Es decir, queremos un Dios que se preocupe por nuestros placeres, que se preocupe por nuestro bienestar, que nos tenga bien, pero no uno que nos reprenda, no uno que nos castigue por lo mal que hacemos todos los días. No queremos esa clase de Dios, pero no olvidemos que en gran medida, óigame bien, en gran medida, la belleza de Dios, óigame bien, la belleza de Dios consiste en su odio hacia el pecado. De hecho, si este universo puede llegase un día a ser diferente, óigame bien, si este universo un día va a ser cambiado, ese mundo soñado que usted y yo tanto anhelamos, solo será posible por la ira de Dios. Jesús dijo, este es un mal necesario, es necesario que todo acontezca y luego vendrá el fin. Pues, la ira de Dios es un mal necesario para la raza humana. Ahora bien, pues dicho todo esto, se hace necesario aclarar que la ira de Dios no tiene nada que ver con las manifestaciones de la ira de los seres humanos. Es totalmente diferente. En el hombre se trata de una pérdida de control cuando está airado, de una manifestación de mal humor, de mal carácter, pero en Dios no tiene nada que ver con esto. La ira de Dios es más bien la respuesta anunciada contra toda forma de pecado. Un Dios justo y santo no puede tolerar el pecado. El pecado debe ser castigado, o si no, Dios dejaría de ser justo y se convertiría en el Dios alcahuete de la raza humana. ¿Sí nota? Así que si lo pensamos bien, dentro de cada uno de nosotros permanece el anhelo de que Dios actúe. ¿Quién no? Y que juzgue la maldad de los hombres. ¿Quién no anhelaría eso? Todos queremos ver cómo aquellos que abusan del poder, quisiéramos verlos juzgados, que Dios imparta su juicio, que Dios escuche el clamor de los oprimidos y que intervenga. Todos quisiéramos ver eso. Con tanta frecuencia escuchamos a las personas quejarse y decir, si Dios existe, entonces ¿por qué permite tantas injusticias en la vida? Si Dios es bueno, entonces ¿por qué no derrota al diablo? Si Dios es bueno, entonces ¿por qué no lo perdona? Y cosas de ese tipo. El problema surge cuando Dios viene a juzgarnos también a nosotros. Todos queremos que el Señor imparta justicia, pero cuando nos corresponde a nosotros,
dar cuenta de esa justicia, como que ya no nos gusta de a mucho, ya no queremos, ya no nos gusta que la ira de Dios se manifieste contra el pecado, porque ahora nos corresponde a nosotros. Queremos que el Señor imparta justicia en otros, pero que no nos vaya a reclamar justicia a nosotros. Y la pregunta es, ¿qué tan justos somos nosotros para reclamar justicia, justicia, justicia? ¿Qué tan justos somos nosotros? Es la pregunta. Pero si Dios ha de llevar a cabo definitivamente su proyecto para convertir este mundo en un lugar bueno, habitable, soñado, como todos lo queremos, pues es necesario que previamente acabe con todo tipo de pecado. El pecado tiene que desaparecer, mi querido. No hay otra forma. No solo los que son no solamente los pecados que son más visibles, los más mal vistos. No solamente esos, sino también inclusive aquellos que los llamamos pecados sociales. Aquellos que nosotros ya los volvimos paisaje. Aquellos a los cuales ya nos hemos acostumbrado. Aquellos a los cuales ya los llamamos normales. Dios tiene que acabar con toda condición de pecado de los seres humanos. Cualquier transgresión contra la ley moral de Dios tiene que ser castigada. Tiene que ser castigada. Y es lógico, repito, que a los hombres pecadores pues les desagrade la ira de Dios. Es muy lógico por eso. Y este debería ser un motivo más bien para que se preocuparan. En lugar de que se airen, en lugar de que se enojen, porque se les predica de esta manera, deberían más bien preocuparse por su eternidad, por su destino eterno. Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos y te damos a ti la gloria, Señor. Gracias porque tú eres un Dios santo, un Dios justo, un Dios bendito, Señor, que no perdona, que no pasa por alto, Señor, los desaciertos de los seres humanos. Señor Dios de la gloria, dice Romanos que la paga del pecado es muerte. Tu justicia, bendito Señor, demanda que la injusticia del ser humano debe ser pagada. Y sin embargo, ya Cristo vino, bendito Señor de la gloria, a tomar nuestras transgresiones y a impartirnos su justicia. Sin embargo, bendito Señor de la gloria, un día ese mismo Cristo que vino a derramar su sangre, que vino a morir en una cruz, que todos le rechazaron y hasta el día de hoy le rechazan, ese mismo Cristo un día volverá. Pero ya no volverá como abogado, ya no vendrá a morir en una cruz, ahora vendrá como juez, como juez. Y Juan usa aquí la figura de la vendimia de las uvas, de cómo se recogen las uvas, se echan en un barril grande, gigante, y algunas personas se meten allí y empiezan a pisar esa uva hasta que le saca todo el zumo y sale por unos agujeros que tienen esas vasijas. Juan usa de esa manera para decir que así va a ser el Señor cuando venga en su segunda venida. Va a estripar a sus enemigos, los va a espichar definitivamente, como dice allí la Escritura. Los va a pisar con su lagar, y que la sangre, Señor de la gloria, será 1 metro de altura por 280 kilómetros de dimensión. Qué tremenda mortandad que irá a haber, Padre amado, Dios de la gloria. Y ese juicio Dios mismo lo vendrá a impartir. Y Dios de la gloria, aunque a veces no nos guste hablar de esto, aunque a veces no nos guste escuchar de esto, bendito Señor, Dios de la gloria, eso no significa que tú vayas a evadir o a omitir lo que ya está dentro de tu programa. Señor Dios de la gloria, Espíritu Santo, solamente el Espíritu Santo puede traer convicción de pecado al pecador. Señor Dios de la gloria, por eso en esta hora oro porque tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado a nuestros corazones. De justicia porque Cristo ya vino y murió por nuestros pecados, pero también de juicio porque un día volverás, bendito Señor. Y ya no vendrás como abogado, vendrás como juez. Señor Dios de la gloria, mientras haya oportunidad, mientras haya vida y esperanza, mientras haya oportunidad, Señor Dios de la gloria, todavía el panorama está abierto. Algunos dicen, ¿y por qué Dios no viene ya y acaba con todo esto? Muy seguramente es porque te está esperando a ti, te está dando la oportunidad de que te arrepientas, de que te vuelvas a Él, para salvarte de sus propios juicios, de su propia ira. De eso es que nos va a salvar. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Bendito Señor,
Este mundo sin Cristo, esta humanidad sin Cristo está bajo la ira de Dios. ¡Qué tremendo! Están reservados para la ira de Dios, pero si se arrepienten, bendito Señor, antes Dios de la gloria, ahora que hay tiempo y esperanza, Señor de la gloria, pueden ser salvados. Por eso, Señor Dios de la gloria, hoy oro a ti, por todos aquellos. Tal vez tú me estás escuchando, en algún momento escucharás este mensaje. Arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde, antes de que lleguen los juicios de Dios y ya no haya oportunidad. Porque dice la Escritura que todo ojo le verá y aún los que le traspasaron. Y toda rodilla se doblará. Algunos se doblarán, esas rodillas se doblarán para adorarle, pero otras se arrodillarán y otras se doblarán simplemente para lamentarse. ¿Por qué no me arrepentí? ¿Por qué no me arrepentí? Y ya será demasiado tarde, bendito Señor. Extiende tu misericordia sobre esta tierra, sobre esta humanidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y a ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, se nos ha ido el tiempo. Mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Descanse, que pase una feliz noche. Un abracito para todos. Muchas felicidades. Chao, bendiciones.